Buenos días, bienvenidos nuevamente. A nombre del doctor Manuel Ramos Medina, una disculpa porque no se pudo presentar el día de hoy. Hoy vamos a tener el honor de presentarles al maestro Jaime Orozco Barbosa, cronista delegacional en Tlalpan, cronista de la Ciudad de México. Nacido en el Distrito Federal en 1947, desde los 9 años ha vivido en Tlalpan. Es licenciado en Administración de Empresas por la UNAM, fue becado por el gobierno mexicano para obtener la maestría en Administración Pública en París, Francia, en 73 y 74. Como director de operación en la Dirección General de Bibliotecas de Conaculta, coordinó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en 2002 y 2003. Asimismo, propuso y logró que se construyera e inaugurara la nueva Biblioteca Central Delegacional en Tlalpan en noviembre de 2006. Perteneció desde 1980 al Grupo de Expertos en Administración Pública por las Naciones Unidas y en 1993-94 fue consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo. En 1981 obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública, que le fue entregado por el presidente de la República en Los Pinos. En 1999 fue candidato al mismo premio por la Secretaría de Gobernación. En 2011 cumple 14 años del nombramiento de cronista en Tlalpan, que le había sido ratificado en el año de 2000 por la jefa del gobierno del Distrito Federal, con sus colegas de otras delegaciones, en la sala de cabildos del antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México. Como vicepresidente del Consejo de Fomento Cultural de Tlalpan, impulsó el rescate de tradiciones populares como el desfile del rebozo, callenojoneadas con estudiantinas, cabalgatas charras y pláticas de los barrios en las fiestas patronales. Igualmente, el altar de Dolores, el Día de Muertos, fiestas navideñas y Día de Reyes, juegos tradicionales mexicanos y rondas infantiles. Ingresó a la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas en 1990 y tiempo después fue electo presidente, cargo que ejerció hasta el año de 2000 y fue presidente nuevamente en 2008. Es integrante honorario de las Asociaciones de Cronistas de los Estados de México y Sonora y del Colegio de Cronistas de Morelos, miembro de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas y de la Academia de Historia y Cultura de Tacubaya, dependiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Tiene artículos en los periódicos El Municipal, El Centenario de Coyoacán, Notitlalpan y El Clarín de Oaxaca. También colabora en la Gaceta del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y en su órgano oficial A Pie. Ha impartido 175 conferencias y organizado coloquios y encuentros de cronistas. Le han realizado múltiples entrevistas en radio, periódicos nacionales y locales, así como en distintos canales de televisión. Sus publicaciones incluyen Casas Antiguas y Monumentos de Tlalpan, Bosquejo Histórico de la Colonia Torielo Guerra, Monografía de Tlalpan, la Ciudad de México, Crónica de sus delegaciones, El Municipio Mexicano y Arquitectura Parlamentaria en México 2010. Con registro de derechos de autor está por publicar Arcángeles Barrocos en la región Oaxaca, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México. Hoy nos va a impartir la conferencia Tlalpan, Historia y Evolución al siglo XXI. Muchas gracias. Generalmente le impone a uno el hecho de estar atrincherado atrás de una mesa, es cuando ve uno lo difícil que es comunicarse con las personas cuando está uno así como en presidium. Voy a procurar moverme y estar de pie para que pueda ser activo y pueda ser con interlocución. Vamos a dejar las preguntas al final, porque dispongo de un tiempo limitado y precisamente quisiera yo platicarles muchas cosas de mi delegación y de mi vida en Tlalpan y sobre todo de lo que es el Tlalpan de ahora, que no es esa imagen
bucólica de los cronistas como la marquesa Calderón de la Barca y Rivera Cambas y García Cubas, que hablaban de un lugar de perdición, porque iba la gente en el siglo XIX a jugar a los gallos, incluido el no muy célebre Antonio López de Santana, que iba a los gallos, y dicen que cuando estaba en los gallos le decía a uno: apuéstale al rojo, si el fulano conseguía la victoria, entonces Santana compartía, y si no, se hacía el simulado y ya no hacía caso porque el otro era el que había perdido. Y esto me hace ver también que tenemos mucha la idea de que Tlalpan es ese lugar soñoliento, a veces un poco triste, lleno de conventos y seminarios, y ahora de hospitales, pero que estaba como que aislado de la ciudad. Le decían algunos, como Guillermo Prieto, que estaba el mal país, lo que le decimos el Pedregal de San Ángel, que en realidad no nada más está en San Ángel, sino también está en Tlalpan y en parte de la Magdalena Contreras y aún de Coyoacán. Aquí en Coyoacán hay 16 colonias que se llaman Los Pedregales, a espaldas del Estadio Azteca. Entonces, ese pedregal era una masa imponente de un promedio de 8 metros de altura de piedra volcánica que hizo el volcán Xitle, y que hacía que la población de Tlalpan quedara aislada. Después, cuando yo llegué a Tlalpan en 1958, todavía la gente decía: vamos a México, porque como no existía todavía la vía rápida de la calzada de Tlalpan, que se hizo en época de López Mateos, la gente de Tlalpan venía hasta Portales a hacer sus compras, y entonces decían: vamos a México. Y efectivamente los camiones urbanos decían Tlalpan con M y México Tlalpan. Era las rutas que había de esos camiones. Entonces, ¿qué quiere decir Tlalpan? Tlalpan quiere decir lugar en la tierra firme. Esta es otra característica importante de Tlalpan, porque mientras el resto de la ciudad, como herencia de la Ciudad de México Tenochtitlan, estaba sobre el lago, el caso de Tlalpan es aparte, porque estaba al pie de las montañas, al pie del Ajusco, y por lo tanto Tlalpan quiere decir sobre la tierra, o la interpretamos como encima de la tierra firme, porque nunca estuvo dentro del lago, y eso es otra característica. La otra es esta distancia que le separaba. Ustedes recuerdan que el tranvía venía por todo Revolución, pero se daba la vuelta precisamente a unas cuadras de aquí para Coyoacán, por la que se llamaba la calle Real, que es hoy la avenida Francisco Sosa o calle Francisco Sosa, porque ya no había el acceso hacia el sur, tanto así que tendría que esperarse hasta 1946 para que en época de Ávila Camacho se continuara la avenida Insurgentes desde aquí cerca, desde donde está el cruce de Río Magdalena, hasta llegar a la carretera de Cuernavaca. O sea, todos esos restaurantes que ya han desaparecido, varios que están allí donde está Arroyo y Enrique y eso en Insurgentes Sur, se pusieron después de la época de que ya la avenida Insurgentes seguía. Y en cambio el tranvía tenía que dar la vuelta por Coyoacán, salir en Churubusco y luego seguir hacia Tlalpan. Y curioso que Tlalpan en 1875 tuvo ferrocarril,
Se construyó el ferrocarril para ir a Chalco, pero la compañía que propuso este evento se detuvo en Tlalpan y ahí se quedó. Más adelante les voy a platicar lo que es el drama de mi vida, y no vayan a pensar que soy catastrofista, es el hecho de la casi desaparición de nuestra estación del tren, que es la única estación que tiene un edificio de mampostería. Si ustedes se acuerdan, aquí en Contreras o hace muchos años en San Pedro de los Pinos y en Tacubaya, había unas estaciones pero como de madera, y esta de Tlalpan, pues como iba a llegar allí el ferrocarril, pues se hizo toda una estación, y después allá por los años 60 llegaba el tranvía, que venía tan rápido como el metro por la calzada de Tlalpan. Realmente hasta las paradas del metro son más o menos las mismas que tenía el propio tranvía. Y hace poco nos quitaron el tren ligero que ya entraba hasta la avenida San Fernando, pero porque yo creo que esperaba mucho tiempo allí en el Estadio Azteca el tren ligero para ir a Tlalpan, y por incosteable pues lo quitaron. Y también nos quitaron el trenecito, no sé si se acuerdan que había un trenecito turístico entre la glorieta de Chilpancingo y la glorieta de Insurgentes, que era un tren de los antiguos, que todavía me tocaron, de 15 centavos allá en los 50. Ese, que es el 00, está guardado allí en los corralones de San Andrés de Tepilco, allí cerca de Portales. Y también tienen el tranvía que nosotros teníamos, el clorofilo, que se les dijo clorofilos porque eran amarillos y tenían una raya verde, y les decían clorofilos. Después vinieron los taxis, ¿no? También la fauna, los cocodrilos y las cotorras y todas esas cosas. Bueno, entonces vámonos muy rápidamente hacia atrás en el tiempo en Tlalpan, para que después nos concentremos con unas imágenes en lo que es el Tlalpan actual y cómo se ha ido cambiando. Más adelante les diré en qué momento hay este parteaguas. Se los digo de una vez, es a partir de la Olimpiada de 68 que Tlalpan se mete de lleno a formar parte de la ciudad. Antes, como antecedente, ya todavía del siglo XIX, es un dato que a veces la gente sabe y a veces no, que Tlalpan fue la capital del Estado de México. Esto porque, perteneciendo a lo que era el Estado de México, en 1824 se fundan los estados, al hacerse la Constitución, que crea una federación de estados. Entonces nace el Estado de México, que era enorme. El Estado de México tenía lo que ahora son los 3 estados que llevan nombres de próceres: Hidalgo, Morelos y Guerrero, eran parte del Estado de México, más lo que tiene el Estado de México, un pedacito de Tlaxcala y un pedacito de Querétaro. Y obviamente la ciudad. Entonces nace el Estado y la capital estaba en el Palacio de la Inquisición en Santo Domingo. Entonces decían, pues no puede ser que la capital de un estado esté dentro del Distrito Federal, que es la capital federal, la sede de los poderes federales. Y entonces decidieron mandarla a Texcoco. Allí en Texcoco se jura la Constitución del Estado y allí está la capital, pero allí viene la suerte para Tlalpan. El propio Congreso del Estado le quita el nombre antiguo que se llamaba San Agustín de las Cuevas durante 250 años, desde que el virrey de Mendoza les dio las tierras y aguas a los caciques tepanecas que vivían en la zona, que se llamaba la Barranca del Tochihuitl, que quizá no les diga mucho, pero sí les diga la palabra fuentes brotantes. Este parque de las fuentes brotantes, allí propiamente al oeste del centro histórico, se funda realmente Tlalpan.
Les voy a mostrar el mapa que se conoce, del que se desconfía de que sea de la fecha que dice, que es de 1556. Entonces, llega la decisión de que se saque de Texcoco los poderes y se traigan a Tlalpan, y ocurren tres cosas. Elevan a la población a la categoría de villa, para que pues, pudiera ser la capital de un estado tan grande. Le quitan el nombre, o sea, trasladan los poderes y los establecen en Tlalpan, y después le ponen allí una serie de cosas, pero lo más importante que nos parece para Tlalpan es que le hayan regresado su nombre prehispánico. O sea, en vez de llamarse ya San Agustín de las Cuevas, pasa a llamarse Tlalpan. Y nada más les diré como comentario, de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, del Distrito Federal, hay 16 delegaciones, pues 8 tienen sus nombres originales y los otros lo han perdido. Veamos Chimalistac, que tiene un bonito nombre prehispánico. Chimalistac quiere decir el escudo blanco, como Iztaccíhuatl, la mujer blanca, todo el mundo dice la mujer dormida, pero es la mujer blanca. Chimalistac, este lugar es el escudo, la rodela de los aztecas, y blanco, Chimalistac. Y aquí San Ángel, que se llamó por mucho tiempo, tenía un prehispánico que era Tenanitla, Tenamitla, por una especie de muralla que hubo en esta zona aquí de San Jacinto, y entonces se llamaba Tenanitla, y después ya se le dijo San Ángel. Y luego un buen día tuvieron a bien despacharse al caudillo Álvaro Obregón aquí atrásito en el restaurante La Bombilla, y van a ver, más tarde les voy a mostrar la foto de la Quinta Ramón, que es un restaurante al cual iba Obregón allí en la avenida San Fernando, y que pues no se les ocurrió matarlo en la Quinta Ramón, si no Tlalpan se llamaría Álvaro Obregón. Y en cambio le quitaron el nombre y le quitaron el bonito de San Ángel y le pusieron este de don Álvaro Obregón. Pero como quiera, no tenía nada más que ver que lo mataron ahí. Pero no se espanten, hay otra delegación que también perdió su nombre, todos la conocemos como la Villa de Guadalupe, y se llamaba como municipio, porque hasta 1929 estas delegaciones eran municipios, se llamaba Villa de Guadalupe Hidalgo, y le quitan el nombre en los 70s y le ponen Gustavo A. Madero. ¿Quién fue ese señor? Bueno, pues el hermano de Francisco Ignacio Madero, el caudillo de la Revolución. Entonces, todo lo que hizo Gustavo A. Madero que tuviera que ver con ese lugar fue bajarse del tren en la estación de la villa, y allí le dijeron que habían apresado a su hermano el presidente. Y al pobre hombre, pues también por lo mismo le ocurrió que lo desorejaran y lo martirizaran y lo mataran. Y entonces, como se bajó en la estación de la villa, entonces la delegación se llama Gustavo A. Madero. Ahora, volviendo a Tlalpan. Tlalpan, capital del Estado de México, 3 años, 1827 a 1830. Más o menos unos 20 y tantos años después, 30, en 1855 se le pide a las autoridades del Estado, más bien al presidente de la República, que quite a Tlalpan como parte del Estado de México, porque a los tlalpenses les tocaba irse hasta Toluca a resolver sus asuntos, y entonces dijeron, no, pues está muy lejos y muy costoso, y entonces en ese momento se arranca este pedazo de la delegación que es Tlalpan, y no tan pequeño pedazo, porque les voy a decir, Tlalpan es la delegación más grande del Distrito Federal. Mide 312 kilómetros cuadrados.
Si lo comparamos con un Coyoacán que tiene 54.5, pues véanlo, y un Iztacalco que tiene 18, pues son poquitos. Entonces Tlalpan representa la quinta parte, de todo el territorio del Distrito Federal, siendo esta parte que se le quitó al Estado de México y que pasó a formar parte del Distrito Federal. En esta imagen que están ustedes viendo hay mucho de nostalgia. Tenemos como que varios Tlalpan. Tlalpan no es un todo, siendo tan grande, históricamente tiene una formación y a la vez un desarrollo que hizo convivir a la parte chic o de los riquitos, porque eran los ricos los que tenían las casas en Tlalpan en el siglo XIX, no vivía la gente de la Ciudad de México ahí, se iban a poner sus casas a lugares grandes como Tlalpan o como Tacubaya. También la gente tenía sus casas de campo en Tacubaya, que Tacubaya, que es el lugar donde yo nací, estuvo a punto de ser también la Ciudad de México, porque las inundaciones que siempre han afectado a esta ciudad hicieron que en un momento se pensara que Tacubaya se subiera a los cerros para que no le alcanzaran las inundaciones, y entonces 3 presidentes usaron lo que se llama el arzobispado. Yo digo que allí se juntaron todos los poderes en este país. La casa del arzobispado en la avenida Observatorio, esquina con esa calle, fue la residencia de Ignacio Comonfort y de Antonio López de Santana. O sea, se fueron para allá para llevarse los poderes un tiempo. Y un detalle que ese es todavía más ignorado: Tlalpan también fue capital del país durante 11 días. 11 días. En ese año de 1855, que después fue cuando pasó a formar parte del Distrito Federal, Tlalpan era el lugar por donde pasó don Juan Álvarez, que era el que habría sido nombrado presidente interino como consecuencia de la revolución de Ayutla, que fue para quitar a Santana. Y entonces dijeron, no, pues va a ser presidente interino. Llegó de Cuernavaca, donde dijeron esto, a Tlalpan, y ahí se quedó. Entonces, momentáneamente, esos 11 días, los poderes de la República también estuvieron en Tlalpan. Eso estoy diciendo, 1855. Y allí tuvo a 2 ministros, uno muy importante, que se lo dije yo al delegado de Tlalpan en 2006, cuando fue el bicentenario del nacimiento de Benito Juárez. Le dije, ustedes dicen que vamos a homenajear a Juárez, pero ustedes no saben que a lo mejor por estas calles donde estamos pasó Juárez, porque la casa donde estuvieron los poderes era a 2 cuadras, y precisamente esta calle en Tlalpan la llamamos Triunfo de la Libertad. Ahí estuvo el Congreso y ahí estuvo la sede del gobernador Lorenzo de Zavala, pero primero de Juan Álvarez, que duró como 5 o 6 meses en el poder y ya después renunció, ya estaba muy grande. Entonces les decía que hay como que varios Tlalpan. Uno, Tlalpan de los ricos, que es lo que finalmente vino a considerarse el centro histórico. El centro histórico de Tlalpan es, en 1986 se da un decreto para que Tlalpan tenga la protección de los edificios. Y es un triángulo perfecto: Avenida San Fernando, Calzada de Tlalpan, Insurgentes. Las 52 calles de Tlalpan se alinearon en el siglo XVIII por el virrey conde de Revillagigedo, que les mandó poner unas cañerías para el agua que venía de las fuentes brotantes
y que servía para regar las huertas. Ustedes, si van a Tlalpan, van a encontrar que son unas calles, pero calles, y de subida. ¿Por qué? Porque eran propiedades muy extensas que tenían huertas, o sea, 3, 4, 5 mil metros, una sola casa. Y eso hizo que también hubiera capillas, que no son capillas para el culto, son capillas privadas, se llaman en derecho canónico oratorios privados. Y de eso, ahí les voy a mostrar un poquito adelante. Otro Tlalpan es el de los pueblos. Los pueblos son 11. La delegación siempre dice que son 8 pueblos, porque 3 pueblos están dentro del área urbana. Uno se llama San Lorenzo Huipulco, que es la entrada hacia el sur. Huipulco es aquella glorieta que hubo donde estaba una panadería de españoles, La Luna, y estaba la estatua de Emiliano Zapata, que hemos tratado de rescatar, porque fue una decisión del delegado de Coyoacán llevársela a un lugar que le dicen la Alameda del Sur, en la calzada Miramontes, y de esto hace 14 años, y no podemos arrancarle la estatua del Zapata. No es porque lo haya tomado como decisión un delegado, sino que ese Zapata lo pagaron los zapatistas del sur, no de Tlalpan, de Xochimilco, de Milpalta y del estado de Morelos. En 1952, cuando se hizo la escultura, por eso se decidió que se pusiera en esta glorieta para que fuera un camino para todos y que allí estuvieran los homenajes. Entonces un señor le pareció bien y quitó, pero los zapatistas, que ya varios se me murieron de Ajusco, yo los vi entregarles oficios al delegado para decir: tráiganos nuestra estatua, porque nosotros la pagamos o con bronce o con dinero, y es de los zapatistas, no de las autoridades. Bueno, entonces este es un pueblo. Luego hay otro que se llama Chimalcoyoc, que es este que están viendo ustedes. Claro, ahorita en ningún momento se reconoce esta imagen, pero el río sí, el río San Buenaventura, que pasa por ahí, todavía está un poquito, y llega a la parte de atrás del Club de Golf México, que está allí en territorio de Tlalpan. Esta foto obviamente data como de 1930 o por ahí, y este es el pueblo que más perdió porque lo cercenaron. Hicieron en 1954 la primera autopista de cuota, fue la de Cuernavaca, México-Cuernavaca, y por eso hay un monumento ahí que se llama el Monumento al Caminero, donde llega el Metrobús. Y luego la federal ya estaba. Entonces, Chimalcoyoc, si bajan ustedes de la carretera federal o aún de la autopista, van a bajar por una espuela que permite entrar hacia Insurgentes o al viaducto Tlalpan. Allí, escondidita, está el kiosco y la iglesita del siglo XVII de Chimalcoyoc. Y el otro pueblo se llama Santa Úrsula Xitla. Xitla porque está al pie del Xitle. Si van ustedes por Insurgentes y suben por una calle que lleva a Santa Úrsula, donde está una clínica San Rafael, que creo que ya la van a quitar ahorita, me dijeron, allí unas cuadras hacia arriba está el panteón, la iglesia y el kiosco de nuestro pueblo de Santa Úrsula Xitla. Los otros pueblos han tenido más suerte, porque los otros pueblos están allá en la carretera Cuernavaca. Unos se desvían a la Ajusco, y el pueblo de Topilejo queda sobre la misma federal hacia Cuernavaca, después del Cantil, y mucho más allá, nuestro último pueblo se llama Parres el Guarda, que ya está colindando casi con Tres Marías, o sea, para que vean hasta dónde llega Tlalpan. Y se los digo muy rápidamente los nombres a partir de la entrada a la carretera. San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec,
luego ya se sigue uno por la Federal, llega a la desviación en el 25 a la derecha para ir hacia Ajusco. Está el pueblo San Miguel Xicalco, la Magdalena Petlacalco, y unos kilómetros más arriba los dos pueblos de Santo Tomás y San Miguel Ajusco, porque Tlalpan es la única delegación del Distrito Federal que tiene 3 pueblos que se llaman San Miguel, y por eso nosotros, que somos poco fiesteros, tenemos 6 fiestas al año, 3 que se llaman de la aparición de San Miguel, el 8 de mayo, y 3 que es el que acaba de pasar, el 29 de septiembre, que es el oficial de la Iglesia Católica, para poner el Día de los Santos Arcángeles. Entonces, tenemos 3 pueblos, San Miguel. Entonces, ya les dije cuáles son estos pueblos. Vamos a ver algo para ir todavía con la parte de lo antiguo. Esta es una bella imagen también de 1930. Me conseguí una revista y escaneé la foto. Es porque las fiestas de Tlalpan siempre fueron muy lucidas, y esto es como que poquito después de don Porfirio, ¿no? Por ahí esta revista es como de 1932. Y esta es una de mis mayores joyas. Unas fotos que me costaron a precio de oro, los periódicos, que son de 1898. Aquí se ven algunas de las casas. La de arriba a la derecha es todavía la casa a la que le decimos la casa Frisac, en el jardín de Tlalpan. Frisac porque tiene que ver, dicen, con con Chucho el Roto, que es un personaje bastante legendario. Por todos lados del país me han platicado dónde vivió Chucho el Roto. Digo, hay un pueblo en el municipio de Querétaro que se llama Saldarriaga, y hay otro Arriaga en Chiapas, y todos dicen que es allí Chucho el Roto. Bueno, esta casa de Frisac más bien la hizo don Jesús Pliego a principios del siglo XX. Y la segunda, la de arriba de la izquierda, es unas vacas en las fuentes flotantes. Y luego la que sigue hacia abajo es la casa de que es entre convento y orfanatorio, que está en el jardín. Esa todavía existe. La que sigue abajo es la espalda de lo que es el mercado, y una que me interesa mucho es la de la esquina de la izquierda de ustedes, que es la capilla que ahora se llama nuestra parroquia de San Pedrito, San Pedro Apóstol. ¿Por qué es interesante ahí? Porque esta era la capilla de una de las 3 únicas fábricas que hubo en el siglo XIX en Tlalpan. La Fama Montañesa, que desapareció hace 10 años, desde 1831 existía, de hilados y tejidos. La fábrica de San Fernando, de donde es esta capilla, ahí está todavía el casco, los tiene el ISSSTE, las oficinas están al frente. Era la fábrica de Casimires San Fernando, y la otra era la Peñapobre, que también desapareció. La compró don Carlos Slim para hacer la Plaza Cuicuilco, cosa que nos traumó mucho en Tlalpan, porque había un proyecto de ponerle una torresota de 23 pisos pegadito a la pirámide de Cuicuilco, y aparte había el proyecto de poner 1,800 departamentos en la parte de atrás. Entonces imagínense, si ya de por sí ahorita es caótico, pues en su momento hubiera sido terrible. Hubo mucha oposición, pero bueno, pues el dinero es el dinero y la plaza se hizo, y ahí está, ¿no?
En esta casi son puras fuentes brotantes, con excepción de la Conchita, que es la de hasta arriba. Esta esquinita es una fuente, por esa fuente le dicen la Conchita. Es una casa que ahora tiene el DIF, pero fue la casa del conde de Regla, en la calle de Congreso, esquina con Galeana. Esta que les decía yo de Triunfo de la Libertad es la misma que Galeana. Esta calle tiene 3 nombres: Galeana primero, desde la calzada de Tlalpan, luego se llama, y de más allá, desde el viaducto Tlalpan hasta la esquina de la Conchita, luego se llama una cuadra Triunfo de la Libertad, y la siguiente para abajo, Calvario, que sale a la avenida Insurgentes, una parte empedrada por fortuna. Están otras vistas de las fuentes brotantes, y la de la mera esquina, acá abajo a la derecha, es la Casa de los Maristas, que existe todavía en la calle de Moneda. Cuando Tlalpan fue capital del Estado de México, se puso una casa de moneda para hacer monedas, y eso se hizo en la escuela donde yo estudié, que es la única secundaria oficial que mantiene un edificio colonial del siglo XVIII, afortunadamente, y la van a ver un momento más adelante. Entonces, por eso esta calle se llama Moneda, como en el centro. Aquí, en esta, se ve hasta la izquierda un lugar que es también una casa de reposo para personas mayores. Si nos vamos por el mismo costado de la izquierda, la tercera imagen y la cuarta son el mercado. Nuestro mercado de Tlalpan tiene de fundado 1900. O sea, se puede decir que es el mercado público más antiguo de la ciudad. Data pues de la época porfiriana, y atrás del mercado está el Palacio Municipal, que fue primero, y ahora es la delegación, que la hizo nada menos que Antonio Rivas Mercado, el constructor de la columna de la Independencia. Y les menciono la segunda desde arriba a la derecha. Ahí tienen una torrecita en el rincón. Esa torrecita se llamó la Torre Santa Inés. La Torre Santa Inés ya no existe, pero existe una habitación aquí abajo que fue durante una noche la prisión de José María Morelos y Pavón. Cuando lo apresan en Puebla, lo traen a México y primero lo encierran una noche allí. Tenemos, cada vez que se hacen los desfiles del 16 de septiembre, ahora ya no nos dejan hacerlos el 16, los hacemos el 20 de noviembre, con las escuelas. A mí me tocó 5 años, 6 con el servicio militar, desfilar en Tlalpan con las escuelas, y se ponía una ofrenda floral en la celda de Morelos. Pero les voy a platicar una breve anécdota que les va a interesar. En esta casa de la Torre Santa Inés se filmó la película Dos tipos de cuidado, con Pedro Infante y Jorge Negrete, en donde están ellos rivalizando con las coplas. Se ve una escalinata, que es el jardín de esta casa, y unos leones, que todavía no he sabido a dónde fueron a dar los famosos leones, pero creo que por ahí andan. Entonces, esta es la historia de esta casa importante para nosotros, la Torre Santa Inés. Y esta es la última de estas antiguas. La de la derecha hasta arriba es lo que fue la famosa fábrica de Casimiro San Fernando, pero aparte es la que sirvió después como escuela militar de aspirantes, que clausuró Victoriano Huerta. Entonces, pues es una casa con historia. De las otras, ya no existe ninguna, las que están hacia abajo. Aunque tengo la impresión
que aquella por lo que dice el periódico de los propietarios de las casas, que esta casa algo transformada, sin la torrecita que tiene, me estoy refiriendo a la de la izquierda abajo, parece que ya no está del todo así, pero fue de un señor que fue un gran benefactor para Tlalpan, que se llamó Santiago Galas, el de las imprentas Galas que están en la calzada San Antonio Abad. Y digo benefactor para todos porque de su peculio pagó la construcción de la secundaria 29, que les voy a mostrar muy rápidamente, siguiendo el estilo de la parte del frente. Y cuando yo estuve en la secundaria 60, 61, 62, los 3 años estaban los canteros labrando, porque tiene arcos y baldosas, y todo, es una maravilla. Como querían tirarla para hacer un cajón espantoso, dijo Santiago Galas, no, aunque me cueste a mí, pero vamos a hacer que se conserve esta casa. Y en el mismo estilo se hizo la secundaria. Entonces, Santiago Galas vivía en esta casa, pero ahora yo veo que tiene un letrero que dice Inbursa, una de las empresas de Carlos Slim. Entonces, esta Inbursa también está en el lado de Peñapobre, que tenemos otra piramidita, pero eso, así como dicen, esa es otra historia. Ok. Bueno, aquí vamos a ver ya las fotos que yo tomé y que son actuales, muy recientes. Este es el Lazareto de Tlalpan, exactamente al lado de la fábrica de San Fernando. Existe esta construcción que tiene el ISSSTE, está en un callejoncito, van ustedes por San Fernando hacia Insurgentes y hace una diagonal que en lo alto se ve la iglesia de San Pedrito y esto está exactamente lo que no se ve en la foto, pero está aquí. Y tenemos una de las fábricas más antiguas, sino que la única o de las pocas que quedan en el DF de vidrio soplado, que se llama Vidrio San Pedro, de un buen amigo, Miguel Ángel González, que ha mantenido viva la cuestión del vidrio soplado, todas las copas que quieran ustedes, vajillas y todo, les recomiendo porque tiene muy buenos precios y es entrando ahí de San Fernando, media cuadrita, en la calle esta calle se llama Sabino, gracias. Bueno, en la iglesia de San Pedrito, que es una escalinata como tantas iglesias que están sobre algún templo prehispánico, tenemos esta maravilla que es una cruz atrial del siglo XVI, está en el frente y ahí está la iglesia. De repente uno las ve en las novelas, utilizan para casarse esta capillita y hasta la película que hicieron sobre la vida de José Alfredo Jiménez también, él se casa con la paloma querida, ahí. Ahí está la fábrica, digo, la parte de la bodega. Ya Miguel Ángel ya no lo dejaron porque contaminaba que siguiera con los hornos ahí. Entonces se llevó hasta Tonalá los hornos, pero la venta y la distribución sigue estando allí en la esta. Aquí está la placa de la Casa de Morelos. Esta me causó un problema a mí cuando entró Vicente Fox, porque me hablan de López Dóriga, que si podía ir a contarles la historia de la hacienda de Tlalpan, el restaurante. Es esta casa amarilla que ven ustedes del lado izquierdo. El entrevistador me insistía que allí era la casa de María Félix. No, la casa de María Félix es el rinconcito que se ve acá, la reja, que ahora, o la puerta, que tiene 17 casas ahí adentro, que las hizo el arquitecto Ramírez Vázquez o su hijo. Se procuró evitar que construyeran 34, pero de veras la propiedad es inmensa. Y la casa se llama Catipuato porque
Catipuato significa templo del amor en yaqui. Eso se lo dijo María Félix a mi madre, que fue su dama de compañía en 1941. Entonces, aquí algo de las virtudes de la casa es que allí se hizo una de las primeras transmisiones de control remoto, la boda de Jorge Negrete y María Félix en esta casa. Poco después, él se muere y ella vende la casa. La usaba un arquitecto Medinilla y así, pero la Catipuato es esta. Este hospital que se está transformando en este momento, el Gea González, es nada más para decirles uno de los tantos hospitales que tenemos en Tlalpan, en esta zona. Cardiología, nutrición, cancerología, está el Bernardino Álvarez, que es un psiquiátrico, y que es el general, y el de enfermedades respiratorias, que antes le decíamos el sanatorio de tuberculosos de Huipulco. Ese y los construyó el arquitecto José Villagrán García en estilo funcionalista, o sea, quiere decir que no tiene ningún adorno. Esto es algo que generalizó el arquitecto Juan O'Gorman y estos arquitectos que hicieron este tipo de construcciones de ese tipo, de esa naturaleza. Esta es mi calle favorita, porque allí vivo. Se llama Magisterio Nacional. El nombre de Magisterio Nacional se lo pusieron porque hubo en los 40s un Congreso Nacional de Maestros y entonces el nombre antiguo se lo quitaron y le pusieron Magisterio Nacional. Esta es la única calle que yo sepa que se llame Magisterio Nacional en toda el área metropolitana. Y digo que es mi favorita porque es de las pocas que mantienen todavía un poco su empedrado. Aquí, esto está atrás de la Catipuato. La Catipuato quedaría para acá adentro. Y ven ustedes el tamaño de los árboles, de los espacios de aquí. Aquí está mi secundaria. Esta es la parte antigua. Y adentro, la construcción, los dos patios y el salón de actos y todo, mantienen esto. Y entrando uno allí hay un busto de Santiago Galas y en el salón de música hay una inscripción ahí que dice Valentín Reyes Nava, presidente municipal de Tlalpan. Este fue uno de los grandes revolucionarios de Ajusco, que eran 4 hermanos. A uno de ellos lo fusilaron por cristero y a general Valentín también lo fusilaron en Toluca, pero fue presidente municipal de Tlalpan. Entonces, hizo cosas buenas y malas como hacemos todos. Porque fue un poco despiadado, era lugarteniente de lugarteniente, que era Genovevo de la O, el lugarteniente de Zapata. Entonces, hay un señor que acaba de fallecer, que tenía una botica, la Guadalupana, en la calle de Congreso, murió de 90 años, Mario Espinosa, y una vez nos dijo que estaban muy agradecidos sus padres con el general Valentín Reyes, porque en el momento que se iba a decidir que lo fusilaran al papá de Mario, que era el señor Espinosa de los Monteros, que era de las gentes pudientes de Tlalpan, el general dijo, a no, y le salvó la vida. Entonces Mario siempre decía, mi papá estaba muy agradecido con el general Valentín Reyes. Esto es una pintura. Cuando vayan ustedes al centro de Tlalpan, acérquense al edificio de la delegación. Ahí está toda la historia en murales que se mandaron a hacer por don Fernando Rodríguez, que era el cronista antes que yo, que murió en 88. Entonces mandó poner todas las etapas de la historia de Tlalpan. Y yo he aprovechado eso para que en las ceremonias cívicas de izamiento de la bandera me invitaban los delegados
yo les propuse que yo les contaba la historia a los niños que van a la ceremonia. En 10 minutos, con un micrófono, pasaba yo por todos los cuadros para que más o menos se enteraran un poquito de la historia, que es muy rica, la de nuestra delegación. Pero específicamente esta imagen es para que ustedes sepan que en 1878 se hizo la primera llamada de teléfono en México, de La Casona, que es una casa que perteneció también al escritor Heriberto Frías, que está enfrentito del mercado, en Congreso y Morelos. Ahí hay un teléfono que donó el señor de la cantina La Jalisciense, pero se supone que el teléfono que realmente se usó fue este. Pero lo interesante es que apenas habían pasado 2 años de que lo había inventado Graham Bell, para que ya se hizo una llamada desde Tlalpan por el cable del telégrafo hasta la calle de Bolívar, hacia al centro. Esta es la puerta del edificio de la delegación. De un lado, a la izquierda, se ven los glifos prehispánicos de nuestros pueblos y a la derecha los nombres españoles de santos. Y en la parte de arriba nuestros diferentes antepasados, tepanecas, nahuas y xochimilcas, que fueron las 3 poblaciones que tuvo Tlalpan antes de la llegada de los españoles. Aquí se ve al virrey de Mendoza sentado con una cédula y un mapa donde les está dando las tierras y aguas a los caciques tepanecas. Este es el mercado. Estas son 3 casas, todas hechas por el mismo arquitecto a fines del siglo XIX. La primera fue mi trauma más espantoso porque era el correo, y mi maestra de piano, que vivía en la casa que sigue, la vendió en 12,000 pesos. La regaló, yo nunca me enteré. Lo que me hubiera fascinado tener una casa antigua en Tlalpan, la de mis padres data de los 50. Y la tercera casa es un convento de las Madres del Verbo Encarnado. Les platico que en Tlalpan es un lugar donde en vez de hacer la visita de las 7 casas a iglesias, se hace a conventos el Jueves Santo. Entonces abren las monjitas y entra uno a ver. Y una de las maravillosas que les recomiendo es la capilla que hizo Luis Barragán, que está en la calle de Hidalgo, porque tiene los vitrales de Matías Geritz, el que hizo las torres de satélite, y Luis Barragán donó esta capilla. Entonces, digo, no vayan cualquier día porque las monjitas cobran 100 pesos por persona para entrar. O le venden galletitas y rompope. Pero en Semana Santa, el Jueves Santo, sí se puede entrar y pues se deja una limosna y le dan una estampita, un pan bendito. Inmediatamente después del convento sigue la Universidad Pontificia. Allí antes era un sanatorio que se llamaba el Sanatorio La Vista, que como que allí empezaron los sanatorios en Tlalpan por el clima alto. Tenemos 80 metros de diferencia con el Zócalo y apenas 18 kilómetros, entonces vean la diferencia. Entonces el clima es más lluvioso, más frío en promedio y bueno para los enfermos. Entonces la Clínica de la Vista se fundó también en 1898 y allí murió suicidado el poeta Jorge Cuesta en los 40, pero unos años más acá lo compraron para poner la Universidad Pontificia. Aquí está una placa que ya me la birlaron. Nosotros la pusimos en 1996 o por ahí, de que en esta casa, que es la cantina La Jalisciense, en el centro de Tlalpan, al lado
hay una placa que dice que allí nació Renato Leduc, uno de los dos personajes conocidos. El otro es el autor de Astucia, Luis G. Inclán, que también tiene su calle, y Renato Leduc, por culpa mía, tiene la calle que era del ferrocarril, porque la gente me criticó de que le hubieran puesto Renato Leduc a una calle tan importante quitándole su historia. Yo les dije, es que el delegado le dijo a Patricia Leduc, ¿cómo vería que le pusiéramos a esta calle el nombre de su papá? ¿Iba a estar de acuerdo o no? Pues claro. O sea, yo dije que pusieran una calle a Renato Leduc, pero no específicamente esa. Pero bueno, de esto ya tiene su tiempo. Y yo no tengo la garantía de que allí nació Renato Leduc, se los voy a confesar, porque Armando Jiménez, el autor de La Picardía Mexicana, que vivía en Tlalpan y que falleció hace un año en Chiapas, me dijo a mí me dijo Renato parados en esta puerta, aquí me dijo mi papá cuando tenía 12 años que aquí nací. Y es que el acta de nacimiento dice Plaza de la Constitución sin número, entonces puede ser tanto esta cuadra como la de enfrente, cualquiera de las casas. Pero bueno, Jiménez le daremos el beneficio de la duda de que esta fue. Y por esa idea fue que pusimos la placa. Si ustedes entran a la cantina, es típica, vale la pena. Ahí hay una foto de Renato Leduc, de Salazar Toledano, que era el delegado, y de Armando Jiménez, cuando todavía vivía Renato, porque se le han hecho muchos homenajes en la cantina y se han representado sus obras de teatro que están bastante fuertes. Hay una que se llama Prometeo Sifilítico, ya nada más por el nombre se pueden imaginar que no era muy bien hablado don Renato. Esta es la fachada que se conserva. Si ustedes ven, se las voy a mostrar más adelante, una litografía de Casimiro Castro. Esto no ha cambiado en 200 años. La entrada de la iglesia y aquí unas paletas que creo que tienen pacto con el diablo porque hay unos gentíos espantosos y realmente están buenas las paletas. Aquí tienen el claustro de la parroquia y tiene en la parte alta un reloj de sol, tiene 2 relojes de sol. Se ha usado para muchísimas películas, es bello, miren la fuente un poco deteriorada y dicen que espantan. Yo iba mucho con los padres allá en el año 70 y ya en la noche decían, ¿sabes qué? Ya vete a tu casa porque aquí un seminarista, porque en un momento fue seminario, vio unas figuras caminando, orando todo alrededor del claustro, dijo este señor, entonces de ahí creo que hasta del seminario se salió. Esta es la fachada, siglo XVII, 1646, y que tiene una característica que fue la que hizo que yo empezara con la idea de ser cronista. En la parte de arriba estuvo un reloj, que fue el primer reloj que vino para la Catedral de México. Cuando Lorenzo de Zavala fue gobernador del Estado de México, pidió este reloj, porque entonces pues, ahora traemos 2 relojes, pero entonces nada más en los edificios públicos, en las iglesias había. Entonces aquí estuvo y por 1946 quitaron el reloj. Le dije al padre que me dejara ver las piezas, me las mostró, pero Andavete ya las habían regalado como fierro viejo. Yo quería esas partes del reloj para ir a Zacatlán y que lo armaran y ponerlo en un museo, pero pues no se pudo. Esta es otra vista del frente y esta la maravilla de nuestro kiosco en nuestro jardín, y entonces como que sí cambió la vida, porque era así como decía Agustín Yáñez, unos pueblos fantasmas, ¿no? Esta es la entrada de la casa Frisac. Estas casas ya les mostré antiguamente, el convento y la parte verde
es donde estaba la terminal del teléfono, le digo, donde uno se comunicaba. Muy curioso, en 1878 se hizo la primera llamada de teléfono y en 1958 no había teléfonos. Entonces uno iba a una tiendita y descolgaba y pedía una línea para México. Imagínense ustedes. Esta es otra vista y aquí se ve el árbol de los colgados. En la época de la intervención francesa, Tomás Ojoran apresó a unos patriotas que no estaban de acuerdo con los franceses y primero los fusilaron y luego eran 11, a 7 de ellos los colgaron en este árbol. Entonces ahí están los nombres de los árboles, en este árbol los nombres de los que fueron colgados, y sobre Insurgentes, más o menos enfrente de la Neurología, hay una calle que se llama 11 Mártires, precisamente se llama por esta razón. Ahí está el edificio de la delegación, ya les dije, de Rivas Mercado y Presidencia Municipal antes. Y ahí está la Quinta Ramón, que no escogieron para invitar a Obregón, si no nos llamaríamos de esa manera. Ha venido a menos, pero es uno de los pocos que todavía tienen las cabañitas, porque eran como campestres todos los restaurantes estos de barbacoa, el Locotito, el Ticul, el Recreo de Huipanguillo, había uno donde están los muebles, en la esquina de los muebles estos de Pedregal Santa Teresa, el mercado Vasco de Quiroga, ahí estaba de Damián Fuentes el restaurante que se llamaba el Recreo de Huipanguillo. Y este es mi trauma. Esto es la estación del tren. Aquí al lado, para acá, a la derecha, hay una construcción que hizo la delegación para oficinas. La otra es la casa a la que le decimos de Santana, pero aquí adentro estaba el tranvía. Y entonces un día me dicen, oiga, nos vamos a llevar el tranvía porque lo vamos a prestar, porque lo van a arreglar y en unos 4 meses nos lo regresan. Pues jamás lo regresaron. Pero aquí estaba, porque daba la vuelta en un jardincito y volvía a salir para ir nuevamente hacia el centro. Y vean ustedes cómo era la estación. Todavía no con los trenes que yo conocí, los clorofilos, sino con los anteriores. La casa de Santana, no porque Santana fuera el dueño, iba allí a hospedarse, como se hospedó en varias casas, la casa del mayorazgo de Faguaga aquí en San Ángel es otra, en fin, las famosas quintas del Lencero allá en Jalapa, en fin. Este es el interior de esa casa. Esto está tomado de un libro, porque yo no pude tomar una foto de esta calidad, incluso tiene el reflejo del flash, pero lo tomé de un libro que se hizo por el arquitecto Ortiz Macedo sobre esta casa. Y esta es nuestro orgullo en materia de arquitectura Art Nouveau, perdónenme, del año 10. Si ustedes la van a encontrar como un restaurante que se llama La Finca, entre la calzada de Tlalpan, el periférico y la calle de Renato Leduc. Hay un Superama, hay un Vips y otro, creo que italiano, pero en la esquina, más hacia Ferrocarril o Renato Leduc, está esta casa. A esta casa, en 1970, yo entraba con los Chimal, que eran los que cuidaban el invernadero. Aquí había un invernadero, el invernadero Huipulco, que hizo famoso a Tlalpan el señor Balme, un francés que hizo una rosa típica de Tlalpan. Las 2 rosas típicas de Tlalpan se llaman luto de Juárez y Balme. La luto de Juárez es una flor muy roja, muy oscura, y esas son nativas de Tlalpan. Entonces, el señor Balme, uno de sus empleados le robó el injerto y llenó de rosedales
la parte alta de la carretera, hasta ahora que ya está lleno de casas y ya se acabaron. Y yo tuve la intención de hacer una feria de la rosa por esto, porque en París conozco un jardín que tiene 10,000 variedades de rosas diferentes, que se llama La Ile Rose. Y allí encontré con una plaquita la Luto de Juárez y la Balme en este jardín. Esta es otra vista. Entonces les decía, yo iba allí y estaba sin ventanas, sin luz, como casa de fantasmas, andábamos ahí escondiéndonos y nos poníamos a bailar con los Creedence en un tocadisquitos allí afuera del patio y a asar malvaviscos en una fogata. Ese era lo que hacíamos en el 70, ¿no? Pero fue un buen rescate el que hicieron de mantener esto como restaurante. La comida no es del otro mundo, pero si ustedes entran van a encontrar allí, donde hay una escalera, la fotocopia de mi dibujo de la casa que aparece en mi libro que se llama Casas Antiguas y Monumentos de Tlalpan, de 1997, en donde cuento la historia de esta casa. Y les dije a los del restaurante, me hicieron favor de poner en un cuadrito la historia escrita por mí, firmada, y la imagen, porque este libro yo lo ilustré, o sea, puse las fotos. Y ya prácticamente termino porque creo que ya el tiempo es muy suficiente, pero estas dos son maravilla. Esta es la Capilla del Calvario, pero esta es una litografía de 1850 y algo de Casimiro Castro, que se hacían los bailes del Calvario en lo que ahora es una bodega Aurrerá que está en Insurgentes, en la curva. Esa explanada era estas fiestas. La capilla ya está casi perdida, pero si ustedes van caminando hacia el restaurante Arroyo, van a encontrar arribita, en la entrada a las Fuentes Brotantes, la Capilla del Calvario. Y esta, lo que les decía hace rato, de que el frente de la iglesia y esto prácticamente están igual que en esta litografía. Esta es una pintura de Joaquín Clausel, un campechano que hizo muchos cuadros de las Fuentes Brotantes, el único impresionista mexicano, y sin embargo, lo más triste es que se murió ahogado. Pintó el agua como nadie y acabó ahogándose en las lagunas de Zempoal. Esta es una foto de 1907 de las Fuentes Brotantes como estaba. Y les comento, allí en Las Fuentes hicimos en 1996 los 60 años del Parque Nacional e hicimos un torneo de pesca deportiva a 400 metros de Insurgentes con 80 muchachitos entre 11 y 14 años. Tenía yo un amigo allí de Tlalpan, el ingeniero Ricardo Presbítero, que ya falleció, por eso no se volvió a hacer este tipo de eventos. Me dijo, vamos organizando un torneo de pesca. Y les enseñó a pescar y les dio los sedales y los anzuelos y todo. No pescaron ni un resfriado porque realmente le pedimos a la Secretaría del Medio Ambiente 200 truchas para sembrarlas en el laguito, pero resulta que no, sí estaban ahí, pero los niños gritando, me decía el ingeniero, dice, tú dime cómo está un pescador. Inmóvil, sin respirar, ahí al lado de pues los chamaquitos con el alboroto, pero bueno, tenían la idea de saber que se podía pescar. Y la parte lamentable del asunto fue que unas señoras se pasaron de ecologistas y llevaron a los niños con pancartas, decía la vida. Oiga, los seres humanos siempre hemos vivido de la pesca y de la caza, por favor. Y estas truchas que se crían en el Zarco, en la carretera de Toluca, son para el consumo humano, evidentemente. Entonces les dije a las señoras, oiga, pero hicimos otras cosas. Se hizo un grupo de pintoras de Tlalpan, pintaron las Fuentes Brotantes, la pusimos al aire libre, yo conté la historia, y la Orquesta Juvenil de Tlalpan tocó allí, y
luego tocó que hiciéramos un plantado de algunos árboles en el bosque. Todo eso hicimos una sola ocasión. ¿Me puedes poner Ya, yo aquí me voy a detener, pero quiero que oigan una pieza que se llama Tlalpan, que es muy bonita. Quizá si ustedes oyeron los capítulos de radio de Chucho el Roto, recordarán que este era el fondo musical. Pero esta pieza la hizo Lerdo de Tejada, yo tengo la partitura original, se editó en 1907 y está hecho por una orquesta típica. Es una orquesta típica que está con sede en Tacubaya, que se llama Añoranzas, y hacen sus discos. Entonces yo les di la partitura y por eso ellos me hicieron el favor de grabar la pieza. Tiene salterios, melódicas, es muy bella la pieza esta.